El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta vamos a compartir una enseñanza que titulamos El significado de la Semana Santa, vacaciones y crucifixión. Y sin más preámbulos, vamos al pasaje clave. Vamos a leer bastante acerca de Lucas 19. En esta ocasión, que vamos a comenzar con una sección que se llama Parábola de las 10 minas. Dice el versículo 11 lo siguiente: Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué pensaban los judíos que seguían a Jesús? Que el reino de Dios, ¿qué? Se manifestaría inmediatamente. Y dice que estando Jesús ya cerca de Jerusalén, pues a ellos ya las habas se les quemaban, porque pensaban que efectivamente entrando a Jerusalén, con todos los milagros que él había venido haciendo, seguramente tomaría la ciudad y establecería su reino en la tierra y pondría a los judíos como el imperio de Israel en supremacía sobre todas las naciones. Y pensaban que si Jesús en verdad fuera el Mesías, él entraría a Jerusalén e iniciaría y establecería el gran orden y la supremacía que los judíos pretendían sobre las naciones. Y efectivamente, más adelantito en Lucas 19, vemos que Jesús entra en el templo y hace un gran azote de cuerdas y pone un gran orden. ¿Pero en dónde? ¿En la ciudad o en el templo? Porque el reino de Dios sí vino a ser establecido como lo esperaban los judíos, pero no de manera política o militar, sino de manera espiritual en el corazón de los que le recibieron y creyeron en su nombre. Y sigue diciendo este pasaje en los versos 12 y 13. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien entre tanto que vengo. Minas es un tipo de monedas. Les dio 10 minas. No piensen ustedes que son minas de oro, de plata, de cantera. No, es un tipo de moneda que equivale a 100 dracmas cada mina. Y las dracmas son otro tipo de moneda. Entonces, no nos compliquemos, simplemente entendamos que les dio mucho dinero. Bueno, por supuesto que se refiere al gran privilegio que Dios escondió en el pueblo de Israel de ser ellos quienes conocieran y dieran a conocer y sirvieran los mandamientos de Dios. Ser ellos les dio la oportunidad de ser el pueblo de Dios. Mas no le recibieron, no creyeron, no honraron un privilegio y una salvación tan grande, y a los que sí le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Continúa nuestra Biblia ahora en el verso 14 diciendo: Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo:
no queremos que éste reine sobre nosotros. En la historia que Jesús les está contando, dice que los conciudadanos de aquel rey, ¿a quién se refería Jesús con aquel rey que había entregado minas a sus siervos? ¿Quién era ese rey? Dios. Y dice que los conciudadanos de su reino, ¿qué hacían con Dios? ¿Lo amaban o lo aborrecían? Lo aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciéndole, o que le dijeran: no queremos que se refieren a Jesús, reine sobre nosotros, porque ellos no podían creer en un Mesías crucificado. Ellos querían creer en un Mesías conquistador, que el azote de cuerdas no lo hiciera en el templo, sino lo hiciera contra los romanos y con quien se atreviera a levantarse contra la nación poderosa y santa de Israel. Y quiero hacerles una pregunta: ¿realmente la nación de Israel era santa? Jamás en su historia lo fueron. Como Jesús es Dios, Él conoce todos los pensamientos que hay en el corazón de todas las personas, y está evidenciando en esta sección que los judíos en realidad no querían que Él reinara sobre ellos. Él dice: no robarás, y ellos decían: somos el pueblo de Dios y podemos hacer lo que queramos. No matarás, y ellos decían: somos el pueblo de Dios y podemos mandarle misiles a quien queramos. Y Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usaban las promesas de Dios para su propia confusión y su propia perdición. ¿Por qué? Porque un día, no muy lejano a esos días de los que estamos hablando ahorita, cuando Jesús estaba con ellos, justamente 70 años después, vieron su destrucción total. Tal y como Jesús mismo lo había advertido, que no pasará esta generación sin que este templo haya sido destruido y no quede piedra sobre piedra. Entonces, lo que Jesús está evidenciando es lo que en realidad estaba en el corazón de esos judíos que lo seguían, que le aplaudían, que se alegraban que se estaba acercando a Jerusalén, porque creían que Él sería un Mesías que se impondría a la nación de Israel sobre los romanos. Estamos entendidos en esto, ¿verdad? Es claro. Entonces, el Mesías que ellos esperaban no sería rey solamente de sus corazones, eso no les interesaba, no era lo que ellos querían, pero sí los haría reyes sobre las naciones. Y si, por ejemplo, ahora viene un presidente extranjero y les ofrece protección militar y les establece como una nación que ya no existía y que volvió a existir en 1940 y tantos, cuando la nación de Israel volvió a ser un país reconocido por las Naciones Unidas, pues ellos dicen: alguien así sí puede ser nuestro Mesías, porque sí está velando por los intereses del pueblo de Dios, que somos nosotros, Israel. Y sigue diciendo el verso 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. El punto es que Jesús
recibió el reino, no de mano de ellos, sino cuando se bautizó y Dios desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, y lo ungió con el Espíritu Santo. Y a partir de entonces Jesús comenzó a conquistar a los que son suyos y establecer su iglesia. Y Dios en el pasado mandó llamar a aquellos siervos a los que había dado el dinero. ¿Qué dijimos que representaban aquellas minas? El tesoro del conocimiento de las leyes de Dios y el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, ¿cierto? Ese es a lo que se refiere el dinero o las minas que el rey confió a los siervos de su reino. Y ya vimos que ellos dijeron: no queremos que al que tú estás mandando reine sobre nosotros. Jesús discernía los pensamientos de sus corazones y por esa razón les estaba señalando esta condición de su corazón. Pero ellos, los principales, los escribas, los sacerdotes y el pueblo en general, ni entraron ni dejaban entrar a nadie en el reino de Dios. Y si alguien pretendía creer en Jesucristo, ¿qué le hacían? Lo perseguían y hasta lo mataban. Y si un profeta en el Antiguo Testamento se levantaba y les decía: están en pecado y dice el Señor que se arrepientan porque si no Él va a venir con destrucción, ¿qué hacían ellos con ese profeta? Lo mataban. ¿Por qué? Porque históricamente ellos siempre rechazaron el reino de Dios en sus corazones. Querían ellos reinar en el nombre de Dios sobre la tierra y sobre las naciones, pero no querían que Dios fuera su rey. Cuando Dios era su rey y la nación no tenía rey, ¿ellos qué hicieron? Hablaron con Samuel y pidieron rey. Y a Dios le dolió en su corazón, pero Dios les puso rey y les advirtió que a partir de entonces todo rey que ellos tuvieran sobre ellos se serviría de ellos, y ellos tendrían que pagarle impuestos y pagarle su guardia y pagarle su ejército y pagarle sus administradores y todo el personal que tenga el gobierno. Se los iban a cobrar a ellos como impuestos, cuando antes Dios era el rey sobre los corazones de su pueblo. A continuación sigue diciendo los versos del 16 en adelante lo siguiente: Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Por supuesto que en la historia de Israel hubieron los Enoc, los Moisés, los David, los Josés, los Josués. Es decir, hubieron jueces y hubieron profetas y hubieron reyes que no dejaron caer una palabra de Dios en tierra, sino que fueron fieles y obedientes a la voluntad del Señor, que corrieron bien su carrera. Y podemos citar a muchos más, como Samuel o como David, pero vamos a continuar con los versos siguientes. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Podemos darnos cuenta que las palabras de Jesús no tenían la intención de sobarle el lomito a nadie, ni de endulzarles el oído, ni no se preocupó de que se fueran a sentir o que se fueran a enojar, porque Jesús es Dios hecho carne y está frente a frente con su pueblo, que históricamente, a no ser de algunos como Enoc, como David, como José, a los que se les dieron 5 minas, las trabajaron y produjeron otras 5. Y otros a los que se les dieron 3 minas, las trabajaron y produjeron otras 3. Pero a estos, que como dice aquí, mis enemigos, como los llama el Señor, ellos se llamaban hijos de Abraham, pero el Señor los llamaba mis enemigos, que no quieren que yo reine sobre ellos, que están esperando otro Mesías a su gusto. Tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Lo que está anunciando Jesús es algo que muchas veces los cristianos incluso no queremos escuchar: la severidad de Dios. Nos gusta hablar de la bondad de Dios, pero cuando se trata de la justicia de Dios, pensamos que Dios es parcial y que seamos como seamos, Cristo intercede por nosotros y la vamos a librar. Si cabemos en el camión, también cabremos en el cielo. Y se nos olvida que Dios no puede ser burlado y que lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que hay una soberanía y un señorío de Dios, que en algún momento Dios va a decir hasta aquí y va a tomar los que son suyos y los que no, como dice aquí, los va a decapitar. Y su juicio, podemos decir, ¿será injusto? ¿O cuánto tiempo ha tenido Dios paciencia aguardando que los hombres se arrepientan? ¿Será injusto que Dios proceda haciendo justicia? No. Jesús no vino a pretender ser popular como muchos líderes cristianos. Vemos que se esfuerzan hasta por su imagen, por cuidar su imagen, y hasta con maquillaje y trajes diseñados por gente que se dedica a la publicidad y la mercadotecnia para dar una imagen, y dicen es que nosotros somos la imagen de Dios. No lo somos en el sentido del glamour, no lo somos en el sentido como el mundo, sino que lo somos en humildad y obediencia a Dios. Entonces Jesús no vino a darle el asiento a la señora para que todos digan, ay, qué bueno es, muy comedido, muy prudente en sus palabras, para que no se sintieran ofendidos. Jesús
Y Dios, o Jesús es Dios, se caracteriza por todo el tiempo tener paciencia y decir la verdad, porque Dios es amor. Pero en algún momento, porque Dios es amor, Él nos ha advertido, le va a poner un punto final al mundo como está y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y solo los que estén dentro del arca, como en tiempos de Noé, solo los que estén en Cristo y produciendo fruto de esta salvación que hemos recibido, participarán de su reino, o de la consumación de su reino, porque su reino fue inaugurado el día en que Él fue ungido con el Espíritu Santo, y a partir de entonces recorrió toda Galilea y toda Judea, predicando el evangelio del reino de Dios y capacitando discípulos para que fueran apóstoles, y que esta predicación del evangelio del reino de Dios llegara hasta lo último de la tierra, con lo cual hemos recibido nosotros una oportunidad también de recibirle, creer en su nombre y ser hechos hijos de Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 22, tenemos: Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es nada más creer, sino la fe se perfecciona con la obediencia. No podemos decir que creemos en Dios y practicamos el pecado. Creemos en Dios y combatimos contra el pecado en nuestra carne. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros también, si no permanecemos en esta bondad de haber sido hechos hijos de Dios, la severidad de Dios podría cortarnos al final. Pablo dice que él mismo corría el riesgo de, habiendo sido heraldo para muchos, al final viniera a ser desechado, y por esa razón dice: todos los días golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no se refería a flagelarnos, ni a abstenernos de alimentos, ni irnos a vivir allá en un monasterio, porque Dios nos puso como luz de las naciones, como una ciudad puesta sobre un monte alto, para que los hombres, al ver nuestra justicia, crean en su redención y en su poder. Nosotros, que éramos como éramos, ahora por la gracia de Dios somos, como a Dios le gusta, embajadores e imagen de Cristo. Y si hay alguna fiesta que los cristianos pudiéramos o debiéramos celebrar, más que el nacimiento de Cristo, llámese Navidad, es la crucifixión de Jesús. Porque la crucifixión de Jesús es la prueba máxima del amor de Dios. Dios fue severo con su Hijo por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que fue severo con su Hijo, lo dio. Y no quiere que ninguno se pierda. Por eso Jesús mismo se entregó a sí mismo por nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, el fruto de nuestra salvación es el nuevo nacimiento. La evidencia de que somos salvos es la justicia, es la santificación. Es que ahora vivimos para la gloria de Dios.
Antes reaccionábamos en la carne, hoy algunas veces se nos sale, pero el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos ayuda en nuestra debilidad a confesar nuestro pecado, pero nos dice vete y no peques más, y nos da la facultad, la fuerza, la decisión, la determinación para que cuando vuelva a presentarse una situación parecida, no volvernos a enredar de la misma forma en el pecado en el que caímos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, pero la evidencia de nuestra salvación es que vamos de gloria en la santificación, y de poder en poder en la santificación. Lo que antes no podíamos perdonar, ver a ciertas personas, estar en la mesa con ciertas personas, ahora todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Igual antes no podíamos decir que no a ciertas invitaciones, pero poco a poco el Señor nos va dando valentía, denuedo, gracia para padecer lo que tengamos que padecer por amor de su nombre. Antes no podíamos decir no, no podíamos reclamar, no podíamos regañar ni a los hijos porque se nos ponían bien leones, pero poco a poco el Señor nos va transformando en la imagen y sustancia de su propio Hijo Jesús, a quien Él dio como propiciación por nuestros pecados. Esto significa a quien Él puso en lugar nuestro para que en Él se cargaran todos los pecados presentes, pasados y futuros que llegáramos a cometer, pero no como ocasión para el libertinaje, sino entendiendo que el que es de Cristo es alguien que va creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, y cada vez es menos como antes era él mismo. Y volvemos a nuestro pasaje base, que es Lucas 19, en donde encontramos que dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Qué es lo último que Jesús les había dicho en Lucas 19, verso 27? Les había dicho que iban a ser decapitados los enemigos que no querían que Él reinase sobre ellos. ¿Se acuerdan? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. El que tiene oídos, oiga, y el que no, siga aplaudiendo y pensando que este Mesías, al llegar a Jerusalén, va a hacer el azote de cuerdas contra los romanos y va a establecer a la nación de Israel como imperio sobre todas las naciones. No perdamos de vista lo que habíamos dicho en Lucas 19:11, que los judíos pensaban que si Jesús era realmente el Mesías, entrando a Jerusalén, establecería el reino de Israel inmediatamente. Queda claro el punto. A continuación, atestiguaremos la presciencia y la soberanía de Dios. Presciencia, no presencia, y no paciencia. Presciencia, que significa el conocimiento de las cosas antes de que ocurran. Presciencia. Y soberanía de Dios, obrando en Jesús, porque Jesús es Dios. En Jesús habitan las dos naturalezas. Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre, pero no interfieren la una con la otra. Y en este momento se está manifestando la divinidad de Jesús en la presciencia y en la soberanía que vamos a atestiguar a continuación. Dice los versos 29 y 30. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania,
al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallarán un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. ¿Cómo sabía Jesús lo que sus discípulos encontrarían? Por la presciencia y por la soberanía. Sabía que no les iban a rehusar prestarles el pollino. ¿Y qué hubiera pasado si los discípulos no hubieran sido fieles en obedecer al pie de la letra las instrucciones del Señor? Pues no hubieran podido comprobar la presciencia y la soberanía del Señor. ¿Soberanía en dónde la vemos? Que no le rehusaron el pollino, ¿cierto? Presciencia en dónde la vemos? Que Él sabía lo que encontrarían y por esa razón les dio instrucciones precisas de lo que debían hacer. Esto demuestra que Jesús es Dios, omnisciente, que todo lo sabe. Lo pasado, ese pleito pasado que Dios tenía con el pueblo de Israel y que ha tratado en los versículos anteriores que acabamos de ver. Omnisciencia. Presciencia. Él sabe las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran. Soberanía. Él no puede ser resistido. Lo que Él pide, eso se le da. Y todopoderoso. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Fue una gran osadía del pueblo de Israel ponerse con Sansón a las patadas. Creo que hubieran preferido ponerse con Sansón que ponerse con Dios. Creo que si hubieran dado oídos a la palabra más que al orgullo que les daba el ser descendientes de Abraham, si hubieran dado oídos a la Escritura, hubieran podido identificar en Jesús las señales que en las profecías se daban acerca de las características que se reunirían en el que es el Mesías enviado por Dios, y se dejarían de estar esperando imaginaciones y conveniencias. A continuación, el verso 31 dice así: Y si alguien les preguntara, ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Dijimos que está operando la naturaleza divina o humana de Jesús. La divina. ¿Por qué lo dijimos? Porque está operando la presciencia y está operando la soberanía. Y fíjense bien lo que les dice. Si alguien les pregunta que por qué están desatando ese pollino, le responderán: porque Jesús lo necesita. ¿Sí? No. Porque el Señor lo necesita. Es decir, es Dios en este momento quien está operando en la persona de Jesús. Y dice los versos siguientes: Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Se da cuenta que los discípulos lograron el milagro porque fueron obedientes? En la obediencia fiel y al pie de la letra de lo que el Señor nos manda está la bendición. El milagro está en la obediencia
a lo que el Señor nos manda. Pregunta, ¿Jesús es el Señor? ¿El Espíritu Santo es Señor? Sí. Ahora Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes otro consolador. Y la palabra otro se refiere a uno de la misma especie. ¿A qué especie se refiere? Señor. Cuando el Señor, cuando el Espíritu te manda algo y tú lo obedeces al pie de la letra, es irresistible. Opera la soberanía de Dios. Esto es milagros. Quiero preguntarles, según las leyes físicas, naturales, químicas y sociales, ¿es factible que se abran solas las aguas del mar? No, pero si se abren, porque Dios así lo ordena, ¿qué está ejerciendo Dios? Su soberanía y su todopoder, su omnipotencia. Por eso, la soberanía va por encima de las leyes físicas, químicas, sociales, naturales, porque por eso es soberanía y omnipotencia. ¿Y cuándo es cuando los cristianos, discípulos, podemos ver esos milagros y ser instrumentos para que se logren como fueron estos discípulos que fueron y no les rehusaron el pollino? ¿Cuándo es cuando podemos ver estos milagros? Cuando obedecemos lo que el Señor nos manda. Entonces vale la pena que nos reconciliemos con el Espíritu Santo. Vale la pena que nos hagamos amigos del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hasta aquí Jesús está preparando su entrada a Jerusalén, esperada por los judíos con una expectativa. Pero Jesús está no para agradarlos a ellos, sino para hacer la voluntad del Padre, de forma que se cumpliera la Escritura. En Zacarías capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino que es como un carro recién salido de agencia que nadie había montado, 0 kilómetros, para ostentar que es el hijo del rey. Jesús entró para demostrar que Dios venía a establecer su reino sobre la tierra, montado en un pollino 0 kilómetros, último modelo, producido en las mejores armadoras, hijo de asna. No, ¿por qué entró Jesús en un pollino? Fíjense bien, rey. Jesús, ¿fue ungido por ellos rey o fue ungido por Dios? Jesús ya era rey cuando entra en Jerusalén. ¿Desde cuándo fue ungido por rey Jesús? ¿Quién me dice? Desde el acto de su bautismo, al salir de su bautismo. Muy bien. He aquí tu rey vendrá a ti, Jerusalén, justo y salvador, humilde. No es a pelearse con los romanos, humilde, a entregarse como un cordero, va al matadero, y cabalgando sobre un asno. ¿Por qué entró cabalgando sobre un asno? Para que la Escritura se cumpliera. Si ellos hubieran dado oídos a la Escritura, habrían identificado las señales del Mesías que ellos esperaban en Jesús. He aquí, tu rey viene. El reino ya ha sido inaugurado en el bautismo de Jesús.
¿Cuándo se va a consumar? En su segunda venida, cuando seamos redimidos, transformados y lo veamos cara a cara como Él es, hechos a su imagen, y reinemos con Él eternamente sobre la tierra. El Mesías, además, dicen las Escrituras, nacería en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Nacería de una virgen. ¿De qué mujer nació Jesús? De una virgen. Cabalgaría justo, salvador y humilde sobre un pollino. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? Así. Entonces, pregunta, y es pregunta seria: ¿de dónde sacaron los judíos que su Mesías vendría con ejércitos a destronar a Roma y a establecerlos a ellos como el nuevo imperio del universo? ¿De dónde lo sacaron? De sus maestros deschavetados, de sus maestros que fueron engañados por la codicia, por la maldad, por la incredulidad, por su hambre de grandeza y de reconocimiento, como ocurre con el mensaje evangélico en muchos púlpitos en nuestro tiempo. Y volvemos a nuestro pasaje base. Yo les dije que hoy íbamos a ver muchos versos de este Lucas 19, pero les aseguro que poco a poco nos vamos acercando a la conclusión de este tema que estamos compartiendo. Dice a continuación, a partir del verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué salió el pueblo a recibir tan efusivamente, echando sus mantos a los pies o patas del pollino en el que montaba Jesús? Porque lo estaban reconociendo como el Mesías, sí, pero ¿qué Mesías creían que él era? El que entraría a establecer el reino imperial de Israel sobre la tierra. Por eso es por lo que la gente se gozó diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Porque decían: ahora sí, de aquí somos y de aquí para el real, pare de sufrir. Pero algunos de los fariseos de entre la multitud, los amargados del roc de la cárcel, le dijeron a Jesús: Maestro. ¿Realmente lo reconocían como maestro? ¿O era una forma de lisonjear y pretender ser obedecidos en esta demanda? Maestro, reprende a tus discípulos. Es decir, no permitas que te confundan con el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea que parece que en este sentido los fariseos tenían más razón que el propio pueblo. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es decir, es imposible negar que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dios hecho carne, es el único camino que lleva al Padre, y no hay otro nombre bajo el cielo en el que haya salvación, solo en el nombre de Jesús. Pero como dice la Escritura, mi pueblo fue destruido literalmente, realmente, en 40 años más
Fueron destruidos porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Erraron ignorando el poder de Dios y las Escrituras. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Sanar los enfermos? ¿Darle vista al ciego? ¿Resucitar al muerto? ¿O lograr que el pecador se arrepienta? Ese es el poder de Dios. Para ser salvos, para ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso de hacer milagros, hasta las brujas lo hacen. Eso de adivinar profecías, hasta Walter Mercado lo hace. Pero que un pecador se arrepienta, solo Cristo. Y realmente este es el poder de Dios. Esta es la gloria de Dios, que un pecador se arrepienta y siga a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha ignorado las Escrituras y la palabra de Dios tiene poder para transformar al hombre pecador. Sigue diciendo Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué increíble. Justamente lo menos que esperaban, que era devastación, que era aniquilación, que era destrucción, es lo que les acontecería. Y no pasaría esta generación cuando ese templo en el que ellos fundaban su orgullo y decían: somos el pueblo escogido de Dios, sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Es castigo de Dios o Jesús sabía lo que venía para ellos antes de que terminara esa generación? Presciencia. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. O sea, no solamente no serás el imperio universal de Israel, sino que tus enemigos te van a sitiar y por todas partes te van a estrechar y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, oh Jerusalén. Jesús lo dijo llorando. ¿Amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo. Ellos no lo quisieron recibir, ellos prefirieron matarlo, prefirieron a Barrabás, porque Barrabás cumplía más los requisitos del tipo de Mesías que ellos esperaban: sedicioso, bélico, peleonero, de armas tomar. Y Jesús era manso y humilde. Pregunta, porque nos vamos acercando al fin: ¿qué clase de reino vino a inaugurar Jesús el Mesías? ¿Un reino militar, un reino político o un reino espiritual? ¿En dónde se estableció? En el corazón. ¿Estamos en el reino? Sí. Los de limpio corazón verán a Dios. Sigue diciendo Lucas 19 lo siguiente: Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle,
y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Como les mencioné hace un momento, sí hubo un reclamo del reino por parte del rey, pero no fue un reclamo a los romanos que tenían sometida a la nación judía, fue un reclamo a los judíos que procuraban matar a Jesús porque no cumplía las características del tipo de Mesías que ellos esperaban. Si alguna fiesta pudiéramos y debiéramos conmemorar los cristianos, es la crucifixión de Jesús. Porque se trata de una celebración que fue instituida por el propio Señor. No. Es más fácil que los cristianos celebren la Navidad, celebren los tabernáculos, celebren alguna otra fiesta. Y si de alguna manera hacen alguna referencia a la crucifixión de Jesús, lo hacen como en obras de teatro, tipo Vía Crucis, para que veamos todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Pero eso es una celebración morbosa que solamente nos deja ver sangre, nos deja ver impiedad, nos hace sentir compasión por esa víctima, por esa barbarie que está sufriendo esa persona, cual ninguna otra persona en la historia de la humanidad ha sufrido tanto a manos de otro ser humano como ocurrió con Jesús. Pero nada que ver con la cena que el Señor instituyó. La Navidad es algo que reclaman muchos cristianos que tienen o tenemos derecho a participar o a celebrar, y argumentamos que sí y argumentamos que no, y no decimos nosotros que no, estamos como la India María, ni tampoco decimos que sí. El que lo hace para el Señor, y el que no lo hace no lo hace para el Señor, pero no podemos perder de vista que la Navidad no fue una fiesta instituida por el Señor. En cambio, el recordar su muerte, el anunciar su cruz, es algo que sí fue instituido. La Navidad es reclamada por cristianos y hasta por no cristianos. Todo el mundo quieren celebrarla a su modo y como sea. Es más pagana que cristiana, pero la quieren celebrar. Pero solamente la mesa del Señor tiene la calidad de haber sido instituida por el propio Señor. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 26, el apóstol Pablo nos está enseñando que él recibió del Señor lo que también ha ministrado a la iglesia, ha enseñado. Que el propio Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Es la última cena del Señor con sus discípulos, y es la cena de Pascua.
La cena en la que los judíos conmemoran su liberación de una esclavitud que sufrieron durante 400 años en Egipto. 10 generaciones clamando a Dios, líbranos. Y por fin Dios levanta a Moisés llamándolo desde una zarza ardiente. Y viene Moisés y les dice: vamos a sacrificar por familia un cordero. Lo vamos a guisar de una manera muy especial con estos aderezos y estas especias. Y vamos a tomar la sangre, cada familia, de ese animalito sacrificado y guisado, y la vamos a poner como señal sobre los postes de la puerta de la casa en la que vivimos. Y vestidos, no para dormir, sino para salir, esa noche vamos toda nuestra familia a comer toda la carne de ese cordero y no vamos a dejar nada. Instrucciones muy precisas que los que las recibieron y creyeron, obedecieron y vieron el milagro. Esa noche el ángel de Jehová pasó sobre todo Egipto, y donde no estaba la señal de la sangre, entró e hirió a todo primogénito. Pero donde estaba la señal de la sangre, el ángel pasó. Y llegada la hora, todos los que no se vieron heridos por la muerte de un primogénito, es decir, los que le recibieron y creyeron, salieron a adorar a Dios en el desierto. Otro día, Faraón se da cuenta que sus esclavos se fueron, que sus primogénitos fueron heridos de muerte, y muy enojado dice: voy a destruirle ahora yo a Dios, a su pueblo. Y arma sus ejércitos, llegan al Mar Rojo, Dios abre el mar, pasa a su pueblo con danzas, con alegría, con júbilo, porque Dios los había salvado. Y ahora una vez más se ve el mar abierto y ellos pueden pasar en seco, y cuando el faraón entra para tratar de alcanzarlos, las aguas sepultan a su ejército. Ahora Jesús les dice: mi cuerpo es partido por ustedes. Y dice el verso siguiente: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Aquella liberación que sufrió la nación de Israel de la esclavitud y de la persecución del ejército egipcio fue posible porque obedecieron creyendo en un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que cada familia hizo? El sacrificio de un cordero que representaba ¿a quién? A Jesús. Ahora Jesús, en esta cena que Él instituye, toma el pan, lo parte y les dice: yo entrego mi cuerpo para que ustedes sean redimidos. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud del pecado. ¿Y de cuál eternidad? Una eternidad en el infierno. Cree en el Señor Jesús, y ¿qué dice? Serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo comieron aquellas familias aquel cordero? Por familia, y lo comieron todo. Y la señal de la sangre que fue obtenida del sacrificio de aquel cordero fue puesta en los postes y dintel de aquella casa. Y cuando llegó el día
del juicio de Dios, estas familias no fueron heridas, pero ¿cómo cenaron? Vestidas. ¿Por qué? Porque esa misma noche iban a salir. ¿Y cómo estamos nosotros? Vestidos. Porque somos extranjeros y peregrinos. Nuestro reino no es de este mundo como ellos esperaban, sino que así como ellos fueron redimidos para adorar a Dios en el desierto, así nosotros nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ese es el significado de la cena instituida por el Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.